amiga que también pertenece a nuestra colectiva, iniciamos hace un par de años una carrera de posgrado. Fue la primera carrera de posgrado en estudios de género y políticas públicas. Fue un logro del movimiento feminista y de las disidencias sexuales de la Universidad Nacional de Jujuy. Y bueno, como nosotros ya veníamos trabajando en el área de género, en el área interdisciplinaria de estudios de la mujer y de género de la Universidad Nacional, decidimos cursar esa especialización un poco también para conocer cuáles eran los debates de la teoría de género, qué se estaba pensando cuando se hablaba de los estudios de género, qué tipo de genealogías feministas se estaban siguiendo en el sur global, particularmente la Universidad Nacional de Jujuy, es una universidad de frontera. Entonces, las discusiones que se tienen en la Universidad Nacional de Jujuy están muy vinculadas también con algunas discusiones o algunas posiciones críticas que hay con respecto al feminismo del norte global. Todo eso se tradujo bueno, en la creación de una carrera, de un espacio realizada por las compañeras feministas y donde bueno, el cuerpo docente venía de distintas universidades, pero también de distintas lecturas que se hacían de la crítica feminista en ese momento. Nosotros ya casi al final del trayecto nos pedían que elaboremos un proyecto de intervención. Y bueno, al momento de elegir ese proyecto, queríamos trabajar en primer lugar, la primera idea era trabajar en Mahuaca y trabajar con los activismos, hacer un libro fotográfico de toda la historia del activismo, que finalmente después sí lo hicimos, pero eso no quedó como ese proyecto que nos habíamos imaginado. Y después elaboramos o intentamos casi en paralelo con toda la experiencia de archivo que tiene David, ¿no? Decidimos también para establecer algunas conversaciones con el archivo Keusa, tratar de pensar el archivo del homoerotismo. Jujuy es una provincia fronteriza y las divisiones que se dan, o sea, las divisiones entre las regiones están muy marcadas también por algunas desigualdades entre el acceso. Hay una concentración de consumos culturales en la capital provincial, y bueno, históricamente así, sucedió así. En el caso del mundo gay, o de lo que en ese momento se conocía como el mundo gay o la noche gay, se inicia casi después del retorno de la democracia, la creación de espacios bailables para la comunidad. Entre esos espacios había uno particularmente que estaba cerca de la avenida Almirante Brown, que la avenida Almirante Brown es una zona de trabajadoras sexuales, de travestis y de personas, de mujeres y género, y en ese espacio funcionaba Máximo Nivel, se llamaba el primer boliche, y ahí comenzó el proceso de formación de una noche organizada alrededor de la gaicidad, ¿no? Como ese modelo identitario. Entonces las maricas iban y transitaban esa noche, pero la previa de la marica es distinta a la previa de un grupo heterosexual. La previa de la marica, o de las maricas que iban antes del boliche, era una previa sexual. Entonces las maricas se juntaban en una zona que estaba cerca del centro, en las proximidades del CBCB, se siguen reuniendo, pero ya con menos intensidad, y se juntaban en la avenida Almirante, en la avenida Hipólito Yrigoyen, donde, para quienes son de Jujuy, ahora hay un diputado, que es diputado de la Libertad Avanza, que es el dueño del Quintaro, el sanatorio ex Quintaro. Bueno, al frente de ese sanatorio, que estaba ubicado cerca del río, se juntaban las maricas y ahí ocurría todo un circuito de intercambio sexual que se intensificaban todos los viernes. Y bueno, nosotras cuando pensamos con la Davicho este proyecto, lo habíamos pensado de alguna manera en tratar de rescatar los testimonios. En primer lugar, queríamos rescatar los testimonios del policiamiento de género, es decir, del uso de las fuerzas represivas por el Estado provincial hacia las disidencias sexogenéricas. Se nos ocurrió, en primer lugar, pensar, digamos, partir un problema concreto, un problema de pesquisa. Bueno, ahí la imagen que ven es la avenida Yrigoyen. Y bueno, entonces lo que queríamos mirar
y rescatar en esos testimonios eran los lugares de intercambio sexual, que estos lugares son un producto histórico, pero que permanentemente se iban resignificando a lo largo del tiempo, digamos, ¿no? La avenida como espacio sexual nace o emerge en la década de los 70, en plena dictadura, ¿sí? En esos espacios habían prostíbulos, y las maricas iban a esos prostíbulos o a las proximidades de esos prostíbulos a buscar sexo con desconocidos. Todo esto, cuando ocurre el proceso de politización de la identidad sexual en Jujuy, en la capital, porque la mayoría de los que nosotros venimos acá estamos en la quebrada Humahuaca, que tiene otra lógica y otro proceso. Pero cuando ocurre ese proceso de conformación de una identidad política en la ciudad capital, se lo hace, y la mayoría de las maricas que estaban ahí provenían de la Irigoyen, pero se nombraban a sí mismas como las maricas de la Irigoyen, que organizaban las marchas. Entonces, a nosotros se nos ocurrió pensar, digamos, cómo eran los nexos o cuáles eran las conexiones entre esos procesos políticos que se estaban organizando alrededor de las posiciones de sexualidad y de género, y cómo esos procesos políticos se articulaban con el mundo del erotismo. Porque en definitiva, lo que se estaba disputando en ese momento, en la primera marcha del orgullo, era precisamente el derecho a coger, y no ser arrestada por coger, que era la primera consigna de la marcha. ¿En qué año estás hablando? Principio de los 2000. A ver, previo a la ley de identidad de género en Argentina, que es 2012. Entonces ahí hubo un fuerte, todavía estaba en vigencia los códigos contravencionales que facultaban, los edictos policiales que facultaban a la policía a ejercer bueno, el dominio público del espacio y a ejercer a tener una figura jurídica sobre arrestos arbitrarios. Entonces la mayoría de las compañeras que eran arrestadas se les acusaba por vagancia o por el ejercicio de la prostitución, porque también estos espacios eran espacios destinados al comercio sexual. Entonces, cuando ocurre todo el movimiento político, esta principal idea, que era el derecho a coger y no ser arrestada en el proceso, fue perdiéndose. Y las compañeras que venían, las maricas más nuevas que venían, desconocían la avenida Hipólito Yrigoyen. Finalmente, en el 2018, se inaugura el Parque Lineal Civi, que fue un intento y una gestión del entonces gobernador Gerardo Morales de transformar ese sector que era destinado al espacio sexual en un espacio para la familia y un espacio para el deporte, ¿no? Entonces se eliminó, se movieron a puntos y cirujas de esos espacios, hubo una fuerte presencia policial, y después del 2018 esos espacios se reconfiguraron, digamos, ¿no? O sea, volvieron a tener otro sentido. O sea, las maricas siguen yendo, pero ya no tienen la misma intensidad que eso, sino que se habilitaron a otros circuitos sexuales. Y lo que nosotros pretendíamos era precisamente documentar esas dinámicas de la homosociabilidad, es decir, qué pasaba en ese tiempo cuando las maricas, que nosotros íbamos también a la zona, decidían bajar al río, tenían sus circuitos, tenían sus geografías del deseo, lo llamamos un poco más como utilizando metáforas, y que en esa manera de construir el mundo del erotismo se iban haciendo también y constituyéndose como sujetas políticas, y que esas enunciaciones después salieron y tomaron forma pública, que hoy se conoce como las marchas del orgullo en San Salvador de Jujuy. La avenida Hipólito Yrigoyen tiene en ese sentido una densidad enorme, una densidad tanto política como simbólica en el devenir marica. Las maricas de Jujuy devenían en putos estando en esos espacios. No era la única manera de devenir putos, pero sí era la más significativa, porque estos espacios estaban en los márgenes de la ciudad. Era el centro, pero a la vez no era el centro. Formaba parte, digamos, de esa cartografía colonial, pero a la vez eran los márgenes de San Salvador de Jujuy, que efectivamente estaba en las proximidades de la terminal, ¿no? Era como un mundo más doméstico, más campesino, que circulaban otros tipos de productos.
Y a la par también circulaban sexualidades y circulaban prácticas. Entonces, con esas preguntas nosotros pensábamos, bueno, ¿cuál era el papel de la vida erótica en la reproducción de los sujetos de sexo, género, deseo? Es decir, cómo la vida erótica hacen sujetos. ¿Cómo devenimos entonces en identidades sexogenéricas, en lo que nosotros hoy llamamos puto, marica, y por qué eso tiene una enorme connotación en las formas de experimentar el deseo y el homoerotismo? ¿Cómo se configuran las memorias sociales? Porque las memorias sociales era como el dispositivo o la tecnología que permitía también contrarrestar las otras formas de producción de archivos que existían en Jujuy, que eran archivos heterosexuales. Uno iba a la hemeroteca y aparecían noticias de detuvieron a maricas o detuvieron a homosexuales, decían en ese tiempo, por prácticas indecentes o que faltaban al decoro público. Entonces, nosotras mientras íbamos buscando en la hemeroteca esos registros, íbamos también preguntando a las maricas más viejas sobre cómo se daban esa dinámica, bajo qué se daba, bajo qué situaciones se producía. Entonces, cuando planteamos este proyecto como trabajo final de especialización, bueno, en primer lugar, fue muy significativo porque era el primer trabajo que se estaba haciendo sobre cómo se tenía que documentar este proceso, sobre cómo se tenía que documentar una historia sexual y cómo la historia sexual que nosotras experimentamos día a día, las zonas de, hoy la conocemos como zona de cruising, zonas de giroteo, en el caso de San Salvador de Jujuy, hacían que estos sujetos se conviertan también en una identidad política después. Hay una fuerte articulación en ese sentido. Y bueno, eso nos llevó a nosotros a interpelar la propia crítica feminista, porque hasta ese momento nosotros veníamos leyendo y discutiendo con las críticas feministas que de alguna manera no se pensaban o no estaban pensando o no estaban problematizando la sexualidad como una dimensión analítica para pensar estos procesos, sino que estaban pensando más bien en genealogías que provenían de otro tipo de linajes. Se estaba en ese momento discutiendo mucho sobre la colonialidad de género, la propuesta de María Lugones, se estaba discutiendo bastante sobre los feminismos del sur, la indefinición política del sujeto del feminismo. Se discutía mucho sobre, bueno, quién definitivamente encarnaba el sujeto del feminismo, pero cuando nosotras transitábamos esa carrera no encontrábamos el espacio para hablar del sexo, y más del sexo homosexual. Entonces ahí lo que nosotros hicimos fue de alguna manera volver a los aportes de los feminismos de la segunda ola, y particularmente de dos críticas feministas que han elaborado la idea de la heterosexualidad como régimen e institución política, que una era Adrienne Rich y la otra era Monique Wittig. Entonces ahí nosotros decíamos, bueno, estas compañeras que están pensando la heterosexualidad con todas su conjunto de prácticas como una institución del patriarcado que ejerce un fuerte dominio sobre el deseo y que termina normalizando el deseo, nos permitiría a nosotros también construir este archivo, porque las maricas testimoniaban eso, digamos. En el testimonio de las maricas salían que el deseo era una disputa política, que hacer cruising, que estar en la calle, que habitar la calle, implicaría una toma de poder, ¿no? Una toma de discusión política. Y ahí era como muy importante también cómo se iba configurando la memoria también como una articulación entre el pasado y el presente, porque estamos hablando de la historia reciente de Jujuy, no es la historia larga, y que estas zonas funcionaron durante la crisis del SIDA, durante la década de los 90, donde más se intensificaba todos estos procesos, y que cuando uno hablamos de memoria, estábamos hablando de cómo los colectivos o los grupos sociales van a gestionar esos recuerdos, y que esos recuerdos van a tener olvidos y van a tener formas de silenciamiento. Hay cosas que no se van a decir, hay cosas que las maricas no nos dicen. El recuerdo es selectivo. Entonces cuando uno va y le pregunta sobre cómo cogían los puntos después del retorno de la democracia,
Te señalaban, por ejemplo, que nada había cambiado, que dictadura y democracia era un continuum histórico, porque seguían deteniendo las detenciones arbitrarias seguían, continuaban, y que se acabaron cuando se aprobó la ley de identidad de género. O sea, ahí reconocen las maricas que la ley de identidad de género en el 2012 hace que finalmente llegue esa tan anhelada democracia. Y que ellas en algún momento hablan de una democracia sexual, porque el Estado, que se planteaba como un Estado heterosexualista, en definitiva lo que estaba haciendo era intentar normalizar el deseo, y que ese deseo de alguna manera se consideraba como un dominio masculinista, ¿no? De todo de las políticas de conocimiento que iban circulando sobre el sexo de las maricas. El sexo de las maricas circulaba como política de conocimiento en los hospitales. Cuando las maricas iban a hacerse el chequeo, les daba reactivo, ahí recién las instituciones públicas se preguntaban por el sexo de las locas. Ahí cuando iban y tenían que hacer campañas de prevención, agentes sanitarios llegaban a esos espacios. Pero esa forma de preguntarse por el sexo de las locas era una forma que todavía se ataba a la gestión de los cuerpos y a la gestión del deseo. Se recomendaba, por ejemplo, en los hospitales, o nos decían en los testimonios, que cuando una marica le daba positivo, que avisa a sus compañeros sexuales. Pero la marica desconocía a sus compañeros sexuales porque eran tantos que no podía contabilizarlos, digamos, más en esos espacios. En ese espacio la intensificación de las prácticas homoeróticas era tremenda. Entonces uno no tenía ese registro de poder decirlo. Y ahí nosotros utilizamos a una antropóloga que se llama Gail Rubin, y ahí leímos algo que se llama la teoría radical de la sexualidad. Básicamente esta teoría era un intento por explicar cómo ocurre la injusticia erótica y la opresión sexual. Dice esta feminista que los feminismos se han olvidado de pensar la estratificación que produce la sexualidad, ¿no? Que hay una jerarquía de valor sexual en nuestra sociedad que ubica el sexo de las locas en un sexo malo y el sexo heterosexual en un sexo bueno. Entonces hay una economía moral del sexo. Y esto lo íbamos viendo a medida que íbamos preguntando a las chicas sobre, bueno, cómo eran las interacciones. Y había una marica en particular que resumió y sintetizó todo en una frase cuando se le preguntaba qué es lo que define un puto. Y ella decía lo siguiente: para definir un puto es fácil, ¿no? El puto es puto porque hay un macho que lo esquiva de día y se lo come de noche. Esa era la definición que ella daba de puto. Todos mis maridos pasan con la mujer y los hijos por el puente de la valle. Pero yo me lo como después de las 8 o las 20 cuando sale de trabajar y va al negocio. Entonces ahí nos planteaba, digamos, una división sexual de alguna manera, ¿no? También había una marica ya histórica que ella decía que hacer política era transitar la noche. Que todo esto, que la vida nocturna era la vida también, formaba parte de la vida de la marica, de Jujuy, de finales de la década de los 90 y principios de los 2000, ¿no? Entonces, cuando nosotros fuimos pensando, bueno, ¿cómo nos vamos a aproximar con un marco metodológico? Porque esto tiene que tener, de alguna manera, un procedimiento para poder rescatar esas memorias. Nos posicionamos en una perspectiva etnográfica, es una perspectiva de la antropología, y ahí consideramos que nuestra propuesta de intervención tenía que ser un estudio etnográfico de las prácticas sexuales. Estudiar lo que las maricas hacen con el sexo. ¿Cómo hacen el sexo las maricas? ¿Qué dicen del sexo las maricas? ¿Qué dicen nosotros del sexo de las locas? Esos otros era el hospital, la policía, eran instituciones del Estado que interactuaban con el mundo sexual de las maricas. En algunos relatos, nosotros organizamos este archivo en distintos episodios.
El primer episodio se llama Loca por Loca, localizaciones del deseo homosexual. Ahí fuimos y entrevistamos a una marica histórica que nosotros le decimos la reina madre, porque bueno, mamamos de ella casi todas las maricas de San Salvador de Jujuy. Y ella relataba en su testimonio cómo se formó la zona, cómo se formó la Hipólito Yrigoyen, que tuvo que ver más que nada con un proyecto de ampliación urbana, ¿no? Se comenzó a ampliar la ciudad San Salvador de Jujuy está entre dos ríos, entonces se comenzó a ampliar todo eso, y ahí ocurrió, todo este complejo intercambio sexual ocurría en las márgenes de la ciudad. Después vino un proceso de ocupación urbana de otros espacios, y ahí también hubo como una reconfiguración. Todas las zonas de prostíbulo que habían en ese entonces ubicadas en la periferia de la ciudad, donde las maricas transitaban, después fueron desplazados justamente por este proyecto modernizador de la ciudad. En el episodio 2, que se titula Devenir maricas en la noche y en las zonas de intercambio sexual, ahí nosotros pudimos acceder al relato de unas compañeras que, estos espacios eran habitados durante la noche. Comenzaban desde las 20 hasta las 6 de la mañana. De día también había, pero eran más escasos los intercambios sexuales, ocurrían más de noche. Entonces ahí fuimos, entrevistamos, charlamos, dialogamos con una compañera. Todos los espacios los fuimos construyendo también en la misma avenida. Íbamos con nuestros materiales de grabación y las grabábamos en la misma avenida, a las maricas. ¿Por qué? Porque fue una estrategia metodológica, porque el espacio les permitía recordar cosas. Acá se paraba tal, acá se paraba la negra Dani, acá culiaba con esto, acá venían los camioneros, acá venían los tucumanos, acá cogía con las policías. Entonces había toda una descripción geográfica del espacio. Hay el episodio 3 que se llama Pedagogías de Contrasexualidad. Nosotras hablamos con algunas de las chicas sobre, cuáles eran esos aprendizajes que la nuevita que recién iba a la zona tenía que aprender. ¿Cuáles eran esos códigos? Entre esos códigos no tenía que quitarle el marido a la otra, tenía que cobrar. Una marica que no cobraba la hacían cagar porque muchas de las maricas iban ahí justamente para complementar, porque estaban en situaciones de desigualdad económica, entonces iban y ejercían el trabajo sexual en esos espacios. Y también entre esos códigos estaba también aprendizajes de higiene, ¿no? De cómo hacerse un lavado, dónde ir a coger, dónde era seguro ir a coger, en qué parte del río, dónde podías llevar al chongo, en qué parte de toda esa extensa geografía sexual vos ibas y podías encontrar, dónde podías llevarlo para que ninguna marica te lo quite o que no vaya atrás tuyo y de ahí de repente te agarra el chongo. Dónde ir cuando el chongo se ponía violento y para que las otras chicas te ayuden. Por eso era una comunidad de afectos, una comunidad erótica. Las chicas estaban arriba, vos bajabas abajo a coger. Y entonces cuando sucedían episodios de violencia, nosotros activábamos así un mecanismo de cuidado, donde salía el chongo. Si no salía con la marica, lo reteníamos ahí. O había robado, lo había golpeado o algo había pasado. Entonces todo eso, ese episodio es un relato de todas esas prácticas que iba contando, casi como una crónica, la marica nueva que recién ingresaba a esos espacios, ¿no? El episodio 5, de chongos, maricas, activos, pasivos y otras categorías homoeróticas, nosotros íbamos viendo cómo estas categorías se formaban, tenían una génesis dentro de estos espacios. ¿Qué significaba ser chongo en Jujuy? ¿Quién eran los chongos? ¿Qué funciones cumplían? ¿Un chongo es sinónimo de activo o no? ¿Habían chongos pasivos? Entonces todo ese conjunto de esas preguntas nos las fue contestando algunas maricas que, por ejemplo, eran versátiles, ¿no? O sea, esa categoría de estar en una posición homoerótica, ¿no? ¿Qué significaba ser marica? O sea, la marica era el sujeto penetrable o era el sujeto penetrador, ¿no? Entonces ahí fuimos como rescatando esos relatos de cómo se iban formando esas categorías homoeróticas que después se traducían en identidades sociales, en identidades sexuales. El episodio 5, Putos y Policías,
es un relato de las detenciones arbitrarias que ocurrían en la zona. ¿Cómo era el procedimiento policial? ¿Qué hacían las maricas para evitar ese procedimiento policial? Muchas veces se intercambiaba sexo a cambio de no ser detenida. Y bajo qué, digamos, cuáles eran las acusaciones públicas que utilizaban los policías para justificar la detención arbitraria. Entre esas acusaciones estaban el ejercicio de la prostitución, porque los delitos policiales penalizaban eso, ¿no? Y después estaba también la acusación por vagancia, ¿no? Y nosotros cuando fuimos a ver los delitos policiales que funcionaban en ese momento, los días de detención eran 30 a 40 días. ¿No? Entonces, y también las memorias de violencia por motivo sexual, violaciones que ocurrían en las cárceles, en las comisarías. Una frase que este episodio comienza con una frase que dice, chicas, viene la segunda corra. La segunda era la seccional segunda, y cuando venía el patrullero, las maricas tenían que correr. Entonces, la que no corría era arrestada. Y estaba guardada. Y entonces ahí se activaban algunas infracciones de género. Por ahí lo que se discutió en estos conversatorios era precisamente que el régimen heterosexual produce también ignorancia sobre los cuerpos que escapan a la norma. Entonces, una de las cosas que era para inspeccionar, la mayoría de estas maricas se travestían. Bajaban al río, hay una frase que ellos decían, yo arriba llegaba a la avenida, siendo chongo, bajaba del río y salía haciendo concha. Entonces la mayoría se montaba en conchas, se ponía los panchos, se ponía la ropa, laburaba, y después, tipo 5 de la mañana, bajaba de nuevo al río, guardaba todo, algunos guardaban sus cosas ahí, eran como López, y volvían, porque las familias no sabían de su vida sexual. Entonces, cuando se detenía, por eso le tenían tanto terror, había algo que es el terror que tenía a la policía, porque verse implicada en un procedimiento policial, la mayoría menores de edad, la policía llamaba a sus familiares. Y muchas de las maricas, sus familiares no sabían de la vida sexual ni de su identidad de género. Entonces era como también una espectacularización de la identidad dentro de la policía y eso causaba placer a la policía, inspeccionar el género de cuerpos que no conocen. Entonces cuando las maricas relataban las detenciones, entre esas detenciones figuraba, por ejemplo, las violaciones que ocurrían en la seccional. Hay una de las maricas históricas que me decía que, por ejemplo, ella sospechaba que se había infectado porque la policía la arrestaba y la metía en la celda junto con otros que esperaban sentencia judicial, y ahí ocurrían violaciones. Entonces muchas de ellas a veces pedían los preservativos, los profilácticos, y la policía se negaba a dar. Entonces la policía miraba cuando se producían esas violaciones. Una vez que ocurría eso, tipo 3 de la mañana la largaba. Y eso era como un suplicio del cuerpo marica, porque era un cuerpo que estaba al espectáculo público. Desde que ingresabas a la policía hasta que salías. En mi caso, yo fui detenida varias veces. Entonces, junto con otras maricas. Entonces, ese procedimiento, por eso también tiene como un carácter político este trabajo final. Porque todo ese procedimiento policial ocurría, digamos, con una idea masculina del cuerpo, y que uno cuando veía a la policía lo veía como una confraternidad masculina, ¿no? Entre ellos eran cómplices. Pero lo paradójico era que esos policías que violentaban el cuerpo marica eran los que después consumían el cuerpo marica en la zona, estando de civil o estando uniformado. Hay maricas que relataban, por ejemplo, de dos policías en moto que cuando la querían arrestar, ella ya negociaba, ¿no? Ya los conocía, entonces uno se quedaba arriba y bajaba un policía, tenía sexo, después subía al otro y entonces ella podía laburar toda la noche. Eran las permutaciones que se hacían en ese momento, ¿no?
Y el episodio 6 es un episodio un poco más, más nostálgico, más triste, porque en ese episodio, que nosotros lo titulamos Políticas de Muerte, la sexualidad en la era del SIDA, las maricas relatan cómo la marcación del SIDA en el cuerpo marica era una marcación de poder. Relatan la violencia institucional que sufrieron las instituciones como el Hospital San Roque. Relatan el ingreso a la CA 7 como un ingreso, como un cambio de estatus corporal. Relatan, digamos, el control farmacológico de los cuerpos con el uso de la terapia antirretroviral. Muchas de las maricas que ya son viejas han padecido el AZT. Entonces relatan todo ese proceso, ¿no? Es un proceso, una política de muerte, le decimos nosotros, ¿no? El episodio 7 hemos titulado Sobrevivientes del heteropatriarcado. Hay pocas maricas viejas que han sobrevivido, digamos, a todo ese policiamiento y que relatan, digamos, son la memoria viva que vos charlabas hace rato, de que esa memoria viva está como muy presente también en la manera en cómo recuerdan a sus muertas, ¿no? Entonces, ir a la zona, por ejemplo, hay una marica vieja que ella llega, se para a donde está su zona y saluda. Y dice, ¿cómo le va a Negra Dani? Y se siente. La Negra Dani era su compañera de andanzas. Ella había fallecido, son como 5 años que falleció. Y ella ese es un ritual que hace, ¿no? De recordar a sus muertas. Y el último, que pensábamos que no iba a pasar, porque en un momento nosotros considerábamos que, que había como un desfasaje entre la marcha del orgullo y lo que sucedía en Irigoyen, que en algún momento se perdió, digamos, esa potencia que tenía el deseo homosexual como una respuesta política, pero que este trabajo se está haciendo en parte por una demanda de las compañeras de rescatar su propia memoria. Y ahí, bueno, nosotros comenzamos a ver esos entramados políticos. En realidad es una discusión sobre cómo la memoria es un recurso para la agencia colectiva. O sea, cómo la memoria, las maneras de recordar, las maneras de recordar los modos de vivir y los modos de morir, es un recurso para el activismo. Y ahí se dio como una conexión muy importante. Ahí en esas imágenes ustedes tienen la actual avenida Irigoyen, que es toda una zona intervenida por la gestión estatal. Hay cámaras, hay policías que pasean en bici, y de noche también ocurre una dinámica, pero que eso se fue cambiando, porque también hay una de las maricas nos dicen que la aparición de Grindr, ella lo vio como una reprivatización del sexo, ¿no? La virtualización del sexo, ella es muy crítica de eso, dice, yo antes quería coger y iba a la Irigoyen y ya está, había abundancia homoerótica. Y ahora es todo, internet es un lenguaje que desconozco, no sé girar en internet, yo prefiero el giro. El giro es una categoría muy latinoamericana, frente al cruising, que es un anglicismo, ¿no? Y ella decía, yo prefiero girar, callejear, eso me produce placer, me excita y también me convierte en un sujeto político dentro del espacio, porque ese espacio que de noche reduce su cantidad de personas que circula, de noche casi no circula nadie, hay algunas maricas dando vuelta y merodeando a la zona. Este trabajo está en crudo, queríamos llegar editando algunos de los episodios, pero que está ahora actualmente en un proceso de edición. Va a ser presentado en la maestría, a la maestría va a ser presentado en el mes de junio o julio, ya como producto terminado. Ahí sí, yo pienso que vamos a poder compartirlo, porque ahí van a... En algunos casos también optamos por la crónica, contar nosotras, porque no todas las maricas quieren salir testimoniando, digamos, ¿no? Entonces nosotros lo que ahí utilizamos como esa estrategia, agarrar y teníamos una entrevista y armamos relatos ficticios o
empezábamos a contar como una crónica periodística de lo que nos decía la marica. Hay otras maricas que sí quieren salir porque consideran que es importante que se escuchen sus voces y todo lo demás. Así que estamos en ese trabajo archivístico y es un trabajo que nos está desafiando por nuestra conexión que tenemos con ese espacio sexual y porque también es una conexión afectiva, porque muchas de nuestras compañeras y amigas del giroteo ya murieron. Entonces, me parece que ahí la memoria se convierte también como un acto de restitución de un existenciario corporal que ya no está. Así que esa es la experiencia que les quería compartir. Qué lindo. ¿No? Y casi una mayoría de las experiencias de archivos surgen justamente a partir de las investigaciones, ¿no? A partir de proyectos de investigación. Fue el mismo caso, como les conté, o sea, imaginarse un archivo de la China Morena, imaginarse un archivo de la Fiesta Popular Marica, o sea, ha surgido a partir justamente de recuperar esas historias, archivos, fotografías, hemeroteca, todo aquello, ¿no? Entonces, no sé si ahora quisieran conversar sobre o consultar algunos de estos temas. Hay bastantes temas que podríamos dialogar y compartir. Hemos estado con, no sé, la conocen obviamente a Memoria Trans de Argentina, ¿no? De Correa. Sí, Belén Correa, ¿no? Belén Correa, con quien tuvimos la oportunidad de ya discutir técnicamente, ¿no? De cómo registrar los bienes culturales, documentales, cómo ya elaborar los archivos mismos, cómo identificar los archivos, datación, tipo de papel, todo aquello que ya es un trabajo técnico, que ya es un tema técnico que muchos no llegamos a esos puntos, ¿no? Nosotros particularmente con el archivo EWA sí estamos llegando a estos niveles de tener catálogos de nuestras fotografías, identificando los tipos de papel, si la fotografía es el Polaroid o no, qué fotógrafo fue, identificando las calles, identificando algunos personajes, porque cada foto en sí misma cuenta un propio texto y es una propia crónica en sí misma, ¿no? Entonces, por ello, el valor fundamental de estos archivos, porque los archivos fotográficos te hablan, ¿no? Te hablan. Entonces, ante estas dos presentaciones, hay consultas que quieran realizar ahora, ¿sí? O quieran comentarnos algunas propuestas o algunas recomendaciones también que podamos nosotras tomarlas, considerarlas. Con respecto, me queda claro que el trabajo hecho dentro de un ámbito académico, ¿verdad? Digamos, el tuyo no me quedó muy claro. Bueno, el nuestro ha sido parte de una investigación, ¿no? Pero no era una investigación académica necesariamente en un inicio, sino era una investigación, era hacer un texto curatorial para una exposición fotográfica. Entonces, iniciamos como una exposición fotográfica, ¿no? Queríamos, ¿no?, exponer las fotografías, pero para exponer las fotografías obviamente que teníamos que hacer una relatoría, una catalogación de cada una de las fotografías y todo aquello, pero después es al revés, ¿no? Entonces con toda esa documentación ya teníamos suficiente como para iniciar un proceso de investigación, lo cual se tradujo en 2 libros, ¿no? Particularmente en nuestro caso, el camino, el itinerario fue al revés. Comenzó por una preocupación de pesquisa, pero que luego devino también en un trabajo de intervención. Entonces, lo que nosotros pretendemos es que haya ¿Cómo de pesquisa? De investigación, comenzó con una pregunta. Claro, pero desde la universidad. Desde la universidad, pero también hay como una mirada puesta en una política de restitución del saber marica, ¿no? Y eso viene
de nuestros propios itinerarios por los activismos sexodiscientes. Entonces lo que nosotros consideramos es que tenemos que comenzar a disputar, hay una noción muy importante que es la noción de patrimonio. Para mí, todo lo que sucedió en el Irigoyen forma parte del patrimonio sexual de Jujuy. Y pretendemos en un futuro trabajarlo y considerarlo así, digamos, hacer intervenciones en la avenida y comenzar a pensar que eso también forma parte, digamos, de la historia de la sexualidad. Pero que eso está muy conectado con también las demandas que como activistas nos vienen de otras activistas. Perfecto. Tenemos preguntas allá, 1 y 2. Yo hablo un poquito fuerte. ¿Cómo están? Primero que nada pido disculpas por llegar tarde. Un gusto, Carol, yo soy activista colombiana. Estaba en otro evento, así que me disculpan. Y quería preguntar a ver qué relatorías o qué información han tenido con respecto a nuestras compas que han pasado por terapias de conversión, terapias de electrochoque y múltiples terapias que han pasado a nivel mental, psicológico, que también las han conllevado a tener unos trastornos un poco fuertes y en algunos casos a que ellas quieran terminar con su vida. Sí, así hay en esta construcción de documentos sonoros nos llegó, quizás no algo tan específicamente lo que tú estás preguntando, pero sí en la manera en cómo se categorizaba en la década de los 80, de los 70 y los 80 a las disidencias sexuales. Había un discurso patologizante que provenía de las instituciones médicas, provenía de un modelo biomédico y que muchas veces cuando se llegaba, digamos, a discutir sobre sexualidad en los hospitales públicos, se recomendaba que vayan al psiquiatra, porque todavía existía ese discurso de disforia de género, ¿no? Existía todavía eso. Entonces, la mayoría de las maricas experimentaron en algún momento de su vida estas recomendaciones de ir al Sequeiro, que es un hospital psiquiátrico, es un hospital, un hospicio destinado a patologías mentales, a los enfermos mentales. Algunas estuvieron en el Sequeiro por los traumas que ocurrió con el enclaustramiento forzado. O sea, los traumas que les dejó la represión policial devinieron después en que emerjan algunas patologías vinculadas a... Soy sobreviviente de terapias de conversión. Sí, nosotros tenemos más datos de procesos históricos, ¿no? Justamente el grupo Satánicas, ¿no? Que es un grupo de mujeres lesbianas y adultas mayores, que una de ellas es la líder, Consuelo Torrico. Ella hace toda una relatoría sobre las terapias de conversión en la época de los años 70 y 80, ¿no? Y cómo estos procesos han sido generado a mujeres especialmente, porque era el grupo de ellas que pues hasta tiene los instrumentos con los cuales se les hacían los electroshocks, ¿no? Que en la cabeza, ¿no? Entonces, y como ya había resistencias de parte de las compañeras, entonces era la familia misma que aplicaba estos elementos, estas terapias de conversión. O sea, es terrible, ¿no? Tenemos esas historias, como también tenemos estas hasta historias de muertes, ¿no? Y de suicidios, y también de violaciones con asesinatos, femicidios, ¿no? Que se hicieron en esa época a este mismo grupo de compañeras, ¿no? Entonces hay una relatoría muy fuerte que es parte también del libro Memorias Colectivas, miradas a la historia LGBT de Bolivia, que va a estar en la exposición, parte del documental de estas historias, ¿no? Por favor, querido. Sí, buenas tardes a todos. A Gustavo, nos seguimos por Instagram. Y la pregunta que te quiero hacer es, sé que tú estás habitando espacios académicos y me parece que es muy importante en estos momentos que las maricas estemos ingresando masivamente ya a estos espacios, porque hemos sido auxiliadas también de la academia, ¿no?
Y yo personalmente creo que es una experiencia muy importante de rescatar. Ya vinculándolo con tu exposición, con tu ponencia y con los archivos, yendo a la pregunta, te quería consultar, ¿cómo es que tú ves la apertura de la universidad en la que estás? ¿Dónde has hecho tu licenciatura? ¿Dónde estás haciendo tu doctorado? Respecto a los estudios de diversidad, ¿no? En mi caso, por ejemplo, en sociología somos muy pocos, por no decir el único, que en esa área estamos impulsando nuestras inquietudes, ¿no? Y asimismo también te das cuenta que al andar esos espacios no encuentras aliados o somos muy pocos, pero estamos muy dispersos, ¿no? Y creo que la iniciativa de la que eres parte, que no he podido estar en la tarde, que era la performance del colectivo de estudiantes, creo, de diversidades, que también creo que formas parte. Entonces también si nos podrías contar algo de esa experiencia, ¿no? De los archivos dentro de la universidad, la valorización que se le da, y de la organización de estudiantes como demandantes para que se aborde estas inquietudes. Sí, yo estudio antropología y estudio ciencias de la educación, estudié ciencias de la educación. Entonces, mi habitar en la universidad ocurrió casi contemporáneamente con mi habitar en la zona de porque yo estudiaba en Palpalá, me recibí de profesor de enseñanza primaria en Palpalá y al toque comencé a estudiar en la universidad. Entonces, terminaba las clases con las cátedras y me iba a la zona y a charlar con mi comadre. Entonces, bueno, el compromiso político. Pongámosle ese nombre. Y con respecto a lo que vos decías de la apertura de la universidad, bueno, yo hace 15 años, tengo 41 años, yo hace 15 años integré, fui una de las pocas maricas que integró el área interdisciplinario de los estudios de la mujer y de género. Como campo de estudios, los estudios de género en la Universidad de Jujuy tuvo su primer seminario en el 2010, que se llamaba Introducción a los Estudios de Género. Ese seminario lo dictaron algunas profesoras feministas que estaban haciendo su doctorado en Córdoba, el doctorado de Estudios de Género en Córdoba, y bueno, que fue como un esfuerzo de tratar de llevar a la formación de grado estas problemáticas, ¿no? Tratar de llevar a la formación de grado, hacer que hayan tesis que incorpore la perspectiva de género dentro de su recurso analítico y de los modos de preguntarse, ¿no? Las cosas que suceden en Jujuy. Yo cursé ese seminario, pero me quedó un sabor amargo, porque en ese seminario yo pensé que el espectro de los estudios de género era tan amplio y que en algún momento me iba a tocar con lo que llamábamos la teoría queer. Pero en ese seminario, muy amorosas eran las profesoras, vimos la crítica feminista, pero no cualquier crítica feminista, vimos los feminismos del norte global. Entonces me quedó ese sabor a concha. Después pasó que bueno, yo no abandoné el espacio feminista, de hecho me considero una marica feminista. Seguí cursando, seguí estudiando. También cuando me postulé, yo estoy con una beca de doctorado de CONICET. Y mi propuesta de doctorado es una propuesta, bueno, fue un estudio etnográfico de los procesos políticos que ocurrían, de las disidencias sexuales que ocurrían en Jujuy, ¿no? Viendo cómo se dio esa formación de la que fui parte, digamos, cómo se dio esa formación de identidades políticas articuladas a las posiciones de identidad de género y de sexualidad. La universidad tuvo una situación ambigua, porque mientras generaba apertura a que hayan maricas, hay profesores maricas en la universidad, en la UNJU, mientras generaba esa apertura, a la vez no cuestionaba el androcentrismo epistemológico de la disciplina. Entonces,
vos cursabas una carrera y veías, era más probable de ver a Augusto Comte y el positivismo que leer a Judith Butler. Y Judith Butler, con todas las críticas que podemos hacer a la Butler, ya había escrito en la década de los 90. ¿No? Yo, por ejemplo, estudié antropología y jamás vimos dentro de la teoría antropológica, de la historia de la teoría antropológica, la antropología de la sexualidad. Y los antropólogos siempre se preguntaron por el estudio del sexo. Quizás no estaban publicados en sus grandes etnografías como la de Malinowski, pero sí en sus diarios, ¿no? Sí había una erótica, que eso yo después la pude procesar como una mirada pornográfica de la antropología sobre lo que sucede en la realidad a partir de una mirada colonial, ¿no? Y en el 2000 yo seguía insistiendo con las conchas del área de género, de que hay que hablar de los putos, de que hay que invitar a travesti, de que hay que hacer esto, de que el feminismo hay que incorporar otras genealogías feministas. Yo les tenía harta, así le tenía la concha, ¿no? Tenía harta estaban de mí. En un momento comenzamos a charlar con profesores que se reconocían públicamente como putos dentro de la universidad. Entre esos está el profe Ariel Montes Rovenesi, que ya es una histórica de la facultad, y ella, cuando comenzaba su cátedra de producción gráfica, de comunicación social, ella decía: yo soy un profesor puto. Y así comenzaba su clase. ¿No? Entonces eso provocaba así. Una vez nosotros comenzamos a juntarnos, comenzamos a invitar a distintos profesores que se reconocían públicamente como maricas o como putos dentro de la universidad. Yo en ese momento ya era egresado de la universidad. Tuvimos nuestras primeras reuniones y ahí formamos un grupo universitario de docentes e investigadores que asumían públicamente su disidencia sexual como una opción política. Cuando sucedió eso, luego eso pasó al interior del área de género. Entonces comenzamos a disputar dentro de los espacios del área de género y también que se comienza a pensar la noción de disidencias sexuales. Y ahí, por ejemplo, nosotros establecimos un distanciamiento político y epistémico de no decir diversidad sexual, porque en el recorrido, yo ya estaba en mi doctorado de género, y en el recorrido que fuimos haciendo por la Argentina, viendo esto, ya había como estaba muy institucionalizada la noción de diversidad sexual, y ya había perdido esa carga política que tenía en su momento, para nombrar un campo de estudio, ¿no? Ya había como que estaba diluida esa carga política. Y cuando comenzamos a discutir, en el 2022, la facultad reconoce nuestra trayectoria en la universidad y mediante el Consejo Académico, que sería el organismo máximo de la Facultad de Humanidades, nos eleva al estatuto de unidad de investigación, nuestra trayectoria. Esa acción que nosotros nos ponderamos en ese momento que estábamos haciendo una revolución epistemológica dentro de esos estudios, dimensionamos cuando mi universidad fue anfitriona del Congreso Iberoamericano de Estudios de Género, que reunía investigadores de distintas latitudes de acá de Latinoamérica. Y ahí nos vimos con la grata sorpresa de que esa unidad es la única en el NOA, con el nombre, creada así específicamente como unidad de investigación. Y ahí en la apertura comenzamos a disputarla, porque nosotros decíamos, si somos unidad de investigación, hay que disputar tres tareas: docencia universitaria, extensión universitaria, investigación universitaria. Son las tres tareas de la universidad y hay que disputarlas. Tiene que haber una investigación maricona, travesti, tiene que haber una extensión universitaria que asuma, digamos, una categoría de disidencia sexual y tenemos que investigar. Entonces ahí comenzamos a presentar proyectos. Uno de los primeros proyectos fue un proyecto de memoria, que en realidad ese proyecto no lo quisimos presentar ahora, pero ese proyecto era rescatando una figura importante del activismo que fue, creo que yo la nombré en el ritual, a Jorge Viernes, ¿no? La marica que era una marica histórica, la Ginger. Entonces nosotros fuimos rescatando una memoria fotográfica de la Ginger. Teníamos un archivo muy intenso, muy importante de toda su presencia activista. Y ahí me parece que algo que genera la apertura a la universidad es precisamente algo que califica como activismo epistémico. Me parece que no solamente se produce activismos políticos,
sino que las universidades todavía los sistemas teóricos patriarcales se resisten a abandonar ser el sujeto de la enunciación dentro de la universidad. Y nosotros, como decimos, hacemos docencia universitaria, creamos un seminario optativo para todas las carreras de grado. Ese seminario ya lleva 3 ediciones. La tesis de licenciatura, mi tesis de licenciatura en Ciencia de la Educación fue un estudio etnográfico de ese seminario, de qué ocurría con los estudiantes cuando escuchaban la palabra de ciencia sexual. Muchos de los estudiantes que estuvimos, yo soy docente de ese seminario, pensaban, bueno, van a enseñar sexo o pornografía. Efectivamente enseñamos el mundo erótico. Enseñamos el dildo. Comenzamos a pensar algunas genealogías. Tuvimos que plantearnos discusiones críticas con la teoría de la performatividad de género, discusiones críticas con la teoría, con las contribuciones del pueblo depreciado, la teoría de género. Entonces ahí comenzamos a leer muchos materiales y a leer Hija de Perra, por ejemplo, ¿no? Acá hay muchas compañeras que la nombraron también, que es una para nosotras fue una teórica. Comenzamos a leer las críticas, la crítica de la crítica feminista que hizo la teoría travesti trans sudamericana de la mano de Berkins, de Marlene Guayar y de Lara Bertolini. Entonces fuimos como incorporando esas lecturas mariconas, esas lecturas travestidas a la formación. Actualmente hay como 3 proyectos de investigación de licenciatura que están trabajando. Hay un proyecto de comunicación que nosotras estamos como colaborando digamos, en esa tarea, que es rescatar la memoria travesti, ¿no? Hay otro proyecto de investigación de un estudiante de comunicación que también quiere trabajar el acceso a la justicia para la población travesti trans. Pero todas estas preocupaciones surgieron de la misma tarea de enseñar y hacer docencia universitaria desde la perspectiva de la disidencia sexual. Y ahí me parece que la universidad no siempre habilita espacios. Los espacios se ganan, se disputan. Nuestra experiencia en la Universidad Nacional de Jujuy fue precisamente disputar a dos sujetos, digamos. Primero, el androcentrismo, como ese régimen epistemológico de las ciencias sociales, pocas veces cuestionado. Tenemos mucho ejercicio para hacer una crítica al eurocentrismo, pero no al androcentrismo, como esa perspectiva. Y después también fue una discusión interna que tuvimos, hay que disputar el espacio también al feminismo, porque en la Universidad Nacional de Jujuy, cuando se decía género, se asociaba inmediatamente con estudios de la mujer y feminismos. Entonces nosotros no queríamos hacer un seminario de género, queríamos hacer un seminario de disidencia sexual y poner en el centro este conjunto de problemas que comenzamos a reunir, porque consideramos que las investigaciones tienen que ser territorializadas. Entonces ahí estas propuestas que vienen, la de David está haciendo su doctorado en estudios de género también, es otro compañero de nuestra colectiva, y ahí viene la otra pregunta que va haciendo. Nosotras integramos un colectivo, un movimiento de desobediencia de género en Humahuaca, y lo hacemos de estos lugares también. Entonces eso nos permitió a nosotros también estar una pata en el activismo, repensar la propia situación académica y repensar los linajes que marcan cuáles tienen que ser las investigaciones que revisten un valor para la sociedad, ¿no? Bien. Bueno, entonces, ¿hay alguna consulta más? ¿Hay algún... Yo, por ejemplo, he crecido más ya de frente en Grindr, ¿no? Como un espacio político. Y sí me pregunto si es que hay una difusión sí, del espacio público como lugar de ejercer también una territorialidad política, ¿no? Y ahora que también hay Grindr, ¿no? Que tiene TikTok, o sea, todo pues que visibiliza
lo trans, lo gay, pero quizá muy alejado también de lo urbano, no sé, o bueno, OnlyFans incluso, ¿no? Que es aún más privatización, mercantilización. Eso me daría curiosidad escuchar un poquito más. Gracias. ¿Hay alguna otra consulta más ya para ir cerrando? Y con esas preguntas ya se puede ir cerrando. Sí. A mí me gustaría exponer una situación, pero quizás luego del cierre del taller para no romper como Ya, el ciclo de conversación. Bueno, yo me encontré con esa cuestión de que en realidad no lo decimos nosotros, sino que viene de una reflexión de una marica que no puede o que no le cuesta entender las lógicas eróticas que ocurren en las aplicaciones. Cuando nosotras comenzamos a hacer este trabajo etnográfico, que parte era también recordar, activar nuestra propia memoria, muchas de las situaciones de Levante ocurrían en los cibers. En San Salvador de Jujuy, antes de la explosión de las redes sociales, antes de las tecnologías que están circulando ahora, mucho de Levante ocurría en los cines. Los cibers, ¿no? Y en los cibers se levantaba en el chat.com. Entonces ingresaban al chat, ponían Pax 29, o Putito, Busca Pija, o Activo 27 centímetros. ¿No? Entonces ahí se daban esas conversaciones eróticas mediadas por la tecnología, pero que la concreción del encuentro sexual ocurría en la Irigoyen, porque era el espacio donde se podía culiar, digamos. O en los baños de la terminal vieja. Por ejemplo, esta investigación no está pensando las teteras, ¿no? Que hay en San Salvador de Jujuy, o el cine porno que había cerca. Y volviendo al tema de las aplicaciones, sí me parece que las aplicaciones han venido a producir una mutación en la subjetividad sexual. Y eso me parece que merece una investigación más detallada. Porque esto está saliendo, estas memorias, estos relatos que nos están contando, en realidad están permitiendo también un universo de futuras investigaciones, ¿no? Las redes sociales y la construcción del erotismo en las redes sociales es clave. Muchas de las compañeras maricas usan las redes sociales, hay como lógicas también, ¿no? Y ahí hay que pensar si el espacio virtual no es también un espacio sexual, ¿no? O no es un espacio social, ¿no? Porque nosotros acá estábamos pensando en el Irigoyen como una arquitectura de la sexualidad, sino como la fabricación de un lugar donde se producen algunas lógicas homoeróticas, donde hay un universo de prácticas, donde hay procesos pedagógicos alrededor de ese universo de prácticas, ¿no? Donde se producen categorías. Pudimos rescatar varias categorías nativas, entre esas, por ejemplo, no sé, la pija sucia, que ahí viene el pija sucia era el que andaba con toda la pasiva, ¿no? Entonces, y eso también hay una producción de categorías en línea. Si nosotros abrimos la aplicación, vamos a ver que podemos clasificar el erotismo, decir, desde trans, ¿no? a no binario, ¿no? Y podemos, el twin, ¿no? el oso, son categorías homoeróticas. Entonces hay que pensar, y eso me parece que quizás este archivo no lo va a responder, pero sí va a dejar instalada la preocupación por el papel que tienen las redes sociales en la producción del erotismo. Y que eso me parece que podría ser el trabajo de investigación futura, ¿no? Para pensar eso. Las redes sociales, Facebook, muchos levantan en Facebook, ¿no? En los grupos, hay grupos Sexo Jujuy, ¿no? Telegram, ¿sí? Grupos de WhatsApp. Entonces todo eso tiene sus propias lógicas y la creación de sus propios espacios, sus propias maneras de categorizar el cuerpo. La producción de la imagen, nosotros vivimos en una cultura visual. Entonces, lo que sucedía en el Irigoyen de mirar un cuerpo marica y que ocurra erotismo alrededor de ese cuerpo marica, ocurre también lo mismo con las redes. Las redes están ahí
para mostrar culo, para mostrar pija, para mostrar cuerpo, para mostrar un montón de cosas. Entonces, si uno va y entra en un grupo porno, enseguida, o sea, eso nos informa de la sociedad que tenemos. La pornografía forma parte de eso. Y eso sí merece que como activistas pensemos el papel del sexo, digamos, ¿no? Como una dimensión constitutiva de nuestra identidad política. Y ahí vienen las redes. Que yo creo que vamos a profundizar quizás estos problemas cuando hablemos en el eje de periodismo disidente. Porque ahí sí se está dando algunas lógicas vinculadas mucho con el manejo, digamos, de las redes como el recurso para la actuación colectiva, ¿no? Muy bien, entonces un aplauso. Acá. Y,